Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio abierto de esta segunda semana de lo que es el módulo 2 de la información al conocimiento. Les recuerdo una vez más que su grupo es M2C1G58-052. Recuerden que es un dato de identificación importante, ya que esto les permite justamente identificarse cuando ustedes mandan un mensaje, por ejemplo, ya sea a mí como asesora a sus ADDs, a sus tutoras, ADCs, perdón, a sus tutoras, a sus AME. Entonces, es un dato importante y es mejor que lo tengan actualizado porque de repente sí por ahí se quedan con la idea de que el grupo en el que continúan es el que les asignaron desde el módulo propedéutico. Entonces, ahí se los coloco. Esta semana comenzó desde el pasado 15 de enero, es decir, desde el día lunes, ya hoy es 19 y esta segunda semana termina, perdón, el próximo 21 de enero. Entonces, con esto vamos avanzando para que ustedes puedan finalizar sus actividades en tiempo y forma, que puedan entregarlas y que no se les vaya a pasar que de repente se cierra la plataforma, por ejemplo, entonces ahí sí es bien importante que lo tengan presente, porque recuerden que si se cierra, bueno, ya no van a poder entregar, especialmente lo que respecta a los cuestionarios. Si, por ejemplo, ustedes me indican que hay un motivo extraordinario por el cual no pudieron entregar su actividad, entonces puedo que no entregaron su actividad, lo que yo puedo hacer como tal es asignarles una extensión de tiempo para las actividades integradoras, pero para las actividades formativas, ¿no? Es decir, para los cuestionarios, ¿no? No está como dentro de las acciones que a mí se me puedan permitir realizar. Entonces ahí, para que ustedes puedan como tal medir sus tiempos, ver sus horarios y que puedan entregar sus actividades. Voy a la siguiente diapositiva. Aquí mencionamos como tal el objetivo en este momento no hay alguna persona en tiempo real, entonces por el momento les recuerdo que parte del objetivo es que ustedes al ingresar al espacio puedan comentar sus dudas, puedan agregar algún comentario, algún tipo de sugerencia para sus compañeros y compañeras, y también parte de la finalidad es que podamos interactuar, ya que recuerden que no tenemos un espacio físico para hacerlo. Estos espacios es para que podamos intercambiar puntos de vista, para que podamos aquí intercambiar ideas, no solamente entre, perdón, no solamente entre ustedes como estudiantes y yo como asesora, sino también que vayamos conociéndonos más, porque finalmente, bueno, vamos trabajando en equipo. Entonces, les invito a que si están viendo esta grabación, puedan unirse en los siguientes espacios que serían hasta la siguiente semana, con la semana número 3. Ahora, llegamos a las reglas de netiqueta. Recuerden que estas reglas de netiqueta es que ustedes puedan tener distintas herramientas. Una de las primeras es que como no estamos estamos en un espacio físico, entonces lo que vamos a hacer como tal es que dentro de esto utilicemos la herramienta de la manita. Recuerden que sea en la parte de arriba, en la parte de abajo o quizá puede estar a un lado dependiendo de la versión que ustedes tengan de Teams. Si no está como tal una manita, que es una manita que está así, que es como imitando la parte en la cual podemos levantar la mano cuando queremos hacer una pregunta, entonces podemos utilizarla dentro de los tres puntitos que dicen más. A veces la herramienta se encuentra ahí o a veces se encuentra dentro de lo que son las reacciones. Así que les recuerdo una vez más que esa es la dinámica. Esa es la dinámica para que podamos participar dentro de estos espacios. Ay, perdón. Ok, entonces, recuerden que también se utiliza el micrófono. Bueno, repito, ahorita no hay alguien en tiempo real, entonces no es como que vayamos a tener algún contratiempo en que alguien esté participando y nos vayamos a interrumpir o algo parecido, sino más bien que por el momento voy a comenzar con lo que respecta a esta segunda semana. Recuerden que el primer espacio abierto fue el día miércoles. Permítanme tantito.
Ok, traté de aislar un poco el ruido que se escucha de afuera, porque bueno, están cortando un árbol, entonces espero que en la grabación no se escuche tanto, pero continúo. Ok, esta fue la tabla de contenidos que yo les pude mostrar durante la sesión del día miércoles. Recuerden que tenemos esta división en cuanto a las semanas que componen este módulo. Ahora, dentro de esto nos vamos a encontrar con que como tenemos 4 semanas, las 3 primeras van a ir relacionadas con lo que respecta a contenidos de las 3 unidades. Unidad 1, unidad 2 y unidad 3. Pero cuando llegamos a la 4 semana, vamos a integrar todo lo de estas unidades para tener la semana de integración en la cual vamos a llevar a cabo actividades que justamente respectan a lo que son las 3 unidades. Van a estar basadas en esa información. Pero para esta segunda semana ya visualizamos lo que son las actividades integradoras a realizar y ahora vamos a ver lo que son los contenidos para que dentro de estos podamos tener más clara la información base que nos va a ayudar para llevar a cabo lo que son nuestras actividades. Les recuerdo que esta unidad se llama Leer y Escribir para Aprender, que tiene como tal un propósito que en sí es que podamos leer diversos tipos de textos y que los leamos de manera eficiente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, vamos a emplear distintas técnicas de comprensión de lectura. Vamos a ver también cómo es que la forma en la que aprendimos a leer nos puede ayudar a poder comprender mejor. Entonces, también tenemos que diferenciar cuáles son las características de cada tipo de texto. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si, por ejemplo, tenemos lo que es un texto científico, va a tener algunas características que van a definir que justamente sea un texto científico. Pero por otro lado, podría ser que lo que tengan es que tengan otras características muy diferentes en las cuales podemos detectar que es un texto literario o que puede ser uno periodístico. Entonces, es lo que vamos a aprender a diferenciar cuando podamos ver cada uno de estos tipos para diferenciarlo. ¿Ok? Así que les recuerdo una vez más que en eso nos basamos. Ok, ahora voy a continuar. Tenemos aquí la lectura como tal. La lectura como tal es uno de los temas más principales, más relevantes, porque en esto es cuando vamos a basarnos para avanzar con todos los demás temas. Entonces, ¿cuál es la importancia de la lectura? La importancia de la lectura es que vamos a tener de parte de esta lectura una influencia grande. ¿Esto qué es? Va a fomentar la imaginación, va a ayudarnos a que podamos escribir de mejor manera. También va a mejorar, por supuesto, estas cuestiones de las reglas ortográficas, es decir, que podamos cumplirlas mejor y que con base a esto, entonces, nos permita que esta lectura vaya a influenciar en nosotros no solamente dentro del ámbito académico, sino también dentro de lo que es el ámbito social, puede ser el ámbito laboral, que también sería un ámbito en donde va a estar influyendo bastante el proceso de la lectura. El ámbito familiar, ¿por qué? Porque, por ejemplo, algunos y algunas de ustedes comentaban que tienen hijos y que van aprendiendo en conjunto. Entonces, la lectura en la mayor parte de las ocasiones es inculcada de parte de los padres, entonces, o de los vínculos primarios, así que puede ser que ustedes lo vayan retomando como un hábito y que también se lo puedan inculcar a sus hijos, porque justamente si se encuentran dentro de una educación formal, entonces van a poder utilizar a la lectura como un elemento muy importante por las cuestiones que les dejen, por ejemplo, de trabajos, comprensión de textos, etcétera. Así que sí, es de suma importancia que incluyamos a la lectura. Solamente que es muy importante también que revisemos nuestro proceso, es decir,
cómo aprendimos a leer. Por ejemplo, yo les puedo compartir que dentro de mi proceso o que la lectura sí es un hábito bastante grande en mi vida cotidiana porque mi abuelo materno leía mucho. Bueno, ahorita ya no tanto, sí, sí lee mucho el periódico, pero antes tenía un montón de libros y leía con bastante frecuencia. Y a su vez, mi abuelo, como tal, le pasó el hábito a mi mamá, o bueno, le inculcó el hábito, mejor dicho, y mi mamá a mí. Entonces, la lectura se hizo algo importante en mi vida cotidiana, a tal punto de que también comencé a escribir. Eso me ayudó muchísimo en mi ortografía y la lectura en voz alta también me ayudó a que pudiera expresarme de manera oral. Entonces, a ustedes también pueden utilizar la lectura como una herramienta base para continuar avanzando y que sí, no es como que nos vaya a quitar algo, sino más bien que vamos aprendiendo. Ahora, tenemos que esta importancia de la lectura también va a fomentar la imaginación. Acá la pregunta sería para cada uno de ustedes. ¿Consideran que tienen la misma imaginación que cuando estaban pequeños o que cuando estaban pequeñas? Porque yo podría decir que mi imaginación no sigue siendo la misma. Es decir, sí puedo leer alguna lectura y voy a estarme imaginando todo lo que esté leyendo, pero ya no es el mismo grado de imaginación que me permite elaborar estas escenas mentales en las cuales tenga todos estos componentes, sino más bien que como tal ha disminuido un poquito a diferencia de cuando era pequeña. Pero yo creo que si no hubiera adquirido este hábito, mi imaginación todavía sería menor. Entonces aquí ya va a depender de que vayamos trabajando con este proceso. Dentro de la lectura también es importante que sepamos qué es lo que nos gusta leer. ¿Esto qué significa? Que bueno, cada uno y cada una de ustedes como tal va a ir definiendo lo que le gusta leer. Justamente entonces esto es, les gusta leer algo acerca de la literatura, les gusta leer algún tipo de, incluso dentro de lo que es la literatura puede haber, por ejemplo, un texto literario, puede haber algo que tenga que ser con el terror o quizá ficción o algo parecido a ello. Entonces es importante que definamos estos intereses que podemos tener hacia la lectura, porque no siempre se trata de que no nos gusta leer, sino más bien, y como dicen por ahí, no es que no nos guste leer, sino que no hemos encontrado el libro adecuado. Así que es en lo que podemos trabajar para que podamos avanzar. Otro punto importante es que definamos cuáles son las estrategias para la lectura y para la crítica. ¿Esto qué significa? Bueno, como tal, cada uno y cada una de ustedes va a poder aplicar distintas estrategias para que pueda comprender mejor la lectura que está llevando a cabo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, algunos de ustedes comentaban durante el espacio anterior que en ocasiones les pasaba que leían un párrafo y que tenían que leerlo a veces hasta 5 veces porque de lo contrario no quedaba del todo comprendido lo que estaban leyendo. Entonces tenían que leer 3 veces o incluso más, porque si no se les complicaba poder comprenderlo. Así que aquí va, que dentro de esto, cada uno y cada una de ustedes va a ir definiendo sus estrategias de tal manera que pueda elaborar, por ejemplo, un mapa conceptual, a lo mejor un mapa mental, a lo mejor pueda elaborar como tal una lluvia de ideas, entre otras. Permítanme tantito.
Ok, estaba teniendo algunas dificultades, pero ya regresé. Ahora vamos a tener cuál es la importancia de la lectura y recuerden, las estrategias también son bien importantes porque de esta manera podemos determinar que las estrategias de lectura como tal van a generar que podamos comprenderlas mejor y, por ejemplo, elaborar algún tipo de resumen y también distinguir entre los distintos tipos de texto. El texto como tal, recuerden que también tienen una estructura y hay distintos elementos que lo van a componer para que como tal sea definido como un texto. Laura, Mayra, bienvenidas. La pregunta, ¿alguno de ustedes quiere responderla? ¿Cuáles son los elementos que componen la estructura del texto? Son tres. Recuerden levantar la manita para participar. Ok. Bueno, entonces, cuando hablamos acerca del texto, va a contener tres distintos elementos. El primero es la introducción. Dentro de la introducción vamos a, justamente como lo dice la palabra, introducir o dar un contexto de qué es lo que va a ocurrir en nuestro texto, independientemente de cuál tipo sea. Vamos a dar los indicios de qué es lo que va a pasar y vamos a tener después el desarrollo o también se le conoce como cuerpo, que es en donde se coloca gran parte del contenido, en donde se desarrolla como tal lo que está ocurriendo dentro de nuestro texto, especialmente si hablamos uno literario, por ejemplo, y vamos a ir finalizando una vez que ya vamos avanzando con nuestro texto, con lo que es la conclusión o con lo que es como tal el llamado cierre, porque se les puede conocer de esas dos maneras. Y aquí tal cual vamos a concluir, vamos a dar las últimas datos acerca del texto y se va a ir cerrando. Por ejemplo, si es un tipo de texto científico, vamos a tener una conclusión acerca de la investigación que se realizó a lo largo del texto. Pero para llevar a cabo una introducción, un desarrollo y un final, debemos como tal tener tres elementos principales. Uno de ellos es la palabra. Por ejemplo, texto es una palabra, pero texto no nos va a decir mucho si no lo complementamos con distintas palabras que van a ser el conjunto de lo que es la introducción, de lo que es el desarrollo y de lo que es el final. Entonces, primero tenemos una palabra, después tenemos un conjunto de palabras que hacen un enunciado y para cerrar tenemos un conjunto de enunciados que hacen un párrafo. Entonces, esto nos va a permitir ir armando lo que es nuestro texto, dependiendo también de cuál es la estructura que debe llevar por el tipo de texto que sea, porque nos podemos encontrar con que hay diferencias entre ellos y que justamente al cumplir con estas distintas características se puede volver ya sea un texto científico, un texto argumentativo, un texto literario, un texto periodístico, entre otros. Así que tenemos distintas características para cada uno de estos. ¿Alguna de las dos quiere mencionar un tipo de texto y cuáles son sus características? ¿No? Bueno, ok. Después tenemos lo que es el resumen. El resumen como tal va a contener distintos pasos. El primero de ellos es que vamos a tener un tipo de lectura. La lectura como tal se lleva a cabo dentro de la comprensión. Esto es, primero vamos a leer. ¿Por qué? Porque si no podemos leer como tal, no podemos elaborar nuestro resumen. Entonces, primero vamos a llevar a cabo una lectura. Recuerden que la lectura como tal debe ser de comprensión, es decir, que si hay palabras que yo desconozco, entonces voy a ir a buscarlas en un diccionario, voy a buscarlas en internet o en algún sitio que yo pueda obtener su significado para no atorarme dentro de la lectura. Así que va a ser una lectura de comprensión. Cuéntenme, ¿cuál es el segundo paso? Si ya leí todo, si ya lo comprendí, ¿qué es lo que voy a identificar para elaborar mi resumen? Laura, ¿Me escucha? te escuchamos, Laura. Buenas tardes, asesora y compañeros. Pues sería, bueno, yo lo entendí que es identificar las ideas principales para hacer
una mejor explicación de lo que estamos leyendo en resumidas palabras. Ok, gracias, Laura. Sí, justamente dentro de esta lectura, que es de comprensión, vamos a identificar cuáles son nuestras ideas primarias o nuestras ideas principales y nuestras ideas secundarias, que justamente van a derivar de nuestras ideas principales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden que cuando estamos elaborando un resumen, estamos acortando. ¿Esto qué significa? Que sí voy a incluir la información que va a ser relevante, pero justamente voy a tratar de que toda esa información como tal pueda ser colocada de tal manera que sea sintetizada, pero completa. Entonces, es lo que yo voy a realizar a la hora en la que elabore mi resumen. Entonces, paso número uno, una lectura de comprensión. Paso número dos, identificar ideas principales e ideas secundarias. ¿Qué es lo que vamos a describir? Ok, primero vamos con Laura. Vamos a hacer una descripción de lo que entendimos acerca de lo que leímos. Ok, muy bien, muchas gracias, Laura. Mayra, ¿tú qué dices? Hola, buenas tardes. Lo que comenta Laura, describir lo que leímos, pero hacerlo más pequeñito, no todo no toda la lectura. Y esa es mi parte del resumen. Ok, muy bien, muchas gracias. Sí, recuerden que pueden incluir, por ejemplo, palabras del autor o de la autora, pero esto implica que coloquen citas y que también, por supuesto, lleve su referencia. ¿Por qué? Porque no son palabras propias, entonces hay que brindarle crédito a los autores. Y no es como que no lo podamos hacer nunca, sino que hay que hacerlo bajo ciertas situaciones. Esto es que si yo voy a citar a un autor o a una autora, repito, tenga una cita y no sea únicamente que vaya a copiar y pegar y que no le vaya a dar crédito al autor o autora del texto. Entonces, es así como vamos avanzando. Finalmente, vamos a redactar. ¿Cómo tendría que ser nuestra redacción? ¿Qué datos importantes son para una redacción correcta? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Laura, te escuchamos. Redactar es comenzar para mí redactar es escribir las ideas principales de qué se trata lo que estamos leyendo, ya sea una narración, una descripción o cualquier tipo de lectura y complementando con lo que es el final. O sea, es redactar en pocas palabras lo que estamos leyendo, pero con ahora sí que con nuestras propias explicaciones, ¿no? Ok, ¿qué es lo que debe llevar de manera correcta la redacción, lejos de las ideas que incluyamos, etcétera? Que tiene que ver con, por ejemplo, la ortografía. ¿Cómo debe ser? Ok, vamos con Laura. Que creo que no bajé mi manita, perdón. Mayra. Sí, bueno, sería como escribir las mismas palabras de transición. Esa palabra no la logro percibir así como darle un significado.
Ok, Mayra, muchas gracias. Bueno, entonces, recuerden que estos son los pasos para elaborar un resumen como tal y dentro de lo que son sus actividades integradoras son los temas que se deben incluir dentro de la revisión de los recursos de la plataforma para que ustedes puedan elaborar sus actividades. Ahora cuéntenme, ¿cuál es la duda que tienen para ingresar a este espacio? Mayra, ¿cuál es la duda que tienes? Para el espacio, no, ninguna. Para la palabra, que es bueno, lo que hago me acuerdo que dice que es utilizar palabras de transición para dar coherencia. Es usar las mismas, es usar diferentes palabras, pero coherentes a lo que está, a lo que es resaltar. Ay, no, ya me hice bolas. No comprendo tu duda. Sí, ya me hice bolas. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? No, hasta ahí yo estoy, bueno, estoy bien y lo que no comprendo la palabra transición, no logro darle a lo mejor un significado para saber por qué dice que usar palabras de transición. Tu pregunta concreta sería, ¿qué es una palabra de transición? Sí, Bueno, una palabra de transición va a ser para conectar un párrafo con otro. ¿Esto qué significa? Para ir enumerando, por ejemplo, yo podría decirte, los pasos para elaborar un resumen son, en primer lugar, tenemos la lectura de comprensión. En segundo lugar, tenemos identificar tal cosa. En tercer lugar, describir tal cosa. Y finalmente, redactar, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de eso, ¿cuáles crees que fueron las palabras de transición? en primer lugar, en segundo lugar, Ujú, en tercero y el ujú. etcétera, etcétera. ¿Cuál fue lo último que dije para el cuarto paso? Uy, no lo recuerdo. Finalmente, Bueno, finalmente, sí, entonces, están siendo, bueno, esas son. son como los conectores que habíamos visto. ¿Te refieres a este espacio? Sí, en la actividad anterior, bueno, de la semana pasada, había una serie de palabras que los llamaba conectores. Había una tabla de palabras. Repito, ¿la vimos en este espacio? No, sí, bueno, sí está dentro de la actividad anterior, bueno, de la semana pasada, ahorita no. ¿A cuál tabla te refieres? Porque no les presenté alguna tabla. No, permítame, déjeme revisar. Ok. Bueno, entonces, si ya va quedando claro, mejor. Laura, ¿cuál es la duda que te hace ingresar a este espacio? ¿Duda en referencia a lo que estábamos hablando sobre el resumen o es que ya Duda de entré la tarde segunda porque, semana. ah, este, pues no, la verdad hasta ahorita creo que voy muy bien y no he tenido alguna duda sobre esta fase. Bueno, les recuerdo que los espacios son para presentar dudas, comentarios, etcétera. Ok, No, yo creo que entonces, mi única duda que tuve fue
Con respecto a lo de el audio video. En el video es una exposición. Si uno quiere hacer un video, un video de exposición, ¿tiene que ser con imágenes o es solamente relatando lo que entendimos de la lectura que escogimos? El video es para grabarse a ustedes mismos haciendo su resumen. Ok, pero no tiene que presentar ninguna imagen o algo así. No, porque si no, Dibujo. entonces sería una presentación. Ah, ok. Sí, de ahí en otra cosa, pues no, hasta ahorita no. Ok. Bueno, entonces voy a mencionar como tal las actividades para sus compañeros y compañeras que sí tengan dudas. Así que, por favor, cuando puedan confirmarme que ya se ve como tal la plataforma, me lo indican, por favor. Sí, ya se ve. Gracias. La actividad integradora número 3, la recuerdo una vez más, se llama selección de textos e ideas aplicables y como tal va a permitirnos que podamos emplear distintos métodos para identificar cuáles son las características de un tipo de texto, que aprendamos a diferenciarlos y que también sepamos de qué manera los podamos ocupar. Después vamos a tener como tal un propósito. El propósito como tal es que cada uno y cada una de ustedes puedan como tal analizar justamente estas características para poder diferenciarlos y que dentro de esto también aprendan a lo que es diferenciarlos. Entonces, cuando se pueden diferenciar, vamos a identificar lo que es un título, vamos a identificar también lo que es un autor, un año de publicación y que también dentro de ello podamos elaborar ya sea un esquema o un resumen. También vamos a incluir aquí lo que es utilizar el Internet como fuente de consulta. Recuerden que durante su módulo propedéutico tuvieron distintos métodos para que ustedes puedan identificar cuáles son las fuentes confiables a utilizar y que dentro de estas fuentes confiables ustedes puedan encontrar la información que necesitan. Nos vamos directamente al cómo lo realizaré como recordatorio. Recuerden que el primer paso es elegir una lectura de los 4 tipos de texto. Esto es, no dice una lectura por cada tipo de texto, dice una lectura de los 4 tipos. Entonces, ¿esto qué es? Tenemos 2 opciones de científico, 2 informativo, 2 periodístico y 2 literario. No vamos a elegir una literaria, una periodística, una como tal informativa o una científica, sino más bien que dentro de estas 8 opciones únicamente vamos a seleccionar una opción. Una vez que ya hemos podido seleccionar la opción como tal, entonces ya podemos continuar en lo que es cada uno de los pasos que nos solicita. Ya seleccioné, ya leí, y entonces puedo comenzar con mi trabajo. Primero vamos a identificar el título. Recuerden, dentro de esta lista de lecturas no podemos elegir alguna que nos llame la atención además de la que está en la lista, sino que tiene que ser de esa lista, es decir, de esas 8 opciones. Entonces, primero vamos a identificar el título, después vamos a identificar cuál es el autor, vamos a identificar la fecha de publicación y vamos a identificar el tipo de texto. Una vez que hayamos identificado cuál tipo de texto es, recuerden que cada tipo de texto contiene distintas características. Esas características se las vamos a colocar a ese tipo de texto, es decir, ¿qué es lo que hace que un texto sea literario? ¿Qué es lo que hace que un texto sea científico? Etcétera. Después de haber identificado estas partes, vamos a elaborar un esquema o un resumen. Por favor, recuerden que cada esquema tiene su estructura. ¿Esto qué significa? Si vamos a elaborar un mapa conceptual, no vamos a colocar 2 grandes cuadrados con información al azar,
de lo que leímos, porque esa no es su estructura. Recuerden que un mapa conceptual justamente son conceptos que también cuando hablamos acerca del mapa conceptual vamos a estar como tal colocando un título, vamos a estar colocando subtítulos, vamos a estar colocando también lo que son conectores para que una idea nos lleve a otra y que no sea confuso. Así que siempre hay que tenerlo bien presente. ¿Qué más va a pasar? Una vez que hayamos elaborado un esquema o un resumen, eso ya lo decide cada uno y una de ustedes, vamos a escribir un párrafo de entre 5 y 10 líneas. Vamos a escribir, la lectura me interesó por, y vamos a ir escribiendo por qué nos interesó. Podríamos colocar que nos llamó la atención el título, a lo mejor el autor, a lo mejor la cantidad de páginas que eran quizás, o tal vez ya habíamos leído algo que nos recordó a lo que acabamos de seleccionar. Y finalmente, no, perdón, y casi finalmente tenemos lo que es mencionar al menos 3 estrategias de lectura. Esto que es, ¿cómo es que ustedes pudieron comprender mejor la lectura? Tienen que ser 3 estrategias. Y finalmente, ahora sí, vamos a agregar 2 nuevos conocimientos que hayamos adquirido a partir de la lectura que realizamos. Esto es, ¿qué aprendí? ¿Qué me enseñó la lectura que yo acabo de leer? Eso es lo que vamos a colocar ahí. Vamos a guardar nuestro archivo, vamos a asegurarnos que esté guardado de manera correcta, por favor. Ahí recuerden no poner puntos de más, no poner comas o algún tipo de signo que no permita la apertura de su documento, porque si ese es el caso, voy a regresarles en la retro que yo no pude visualizar su documento y tienen que enviarlo nuevamente. Entonces, recuerden que en cada una de las actividades tenemos un apartado que se llama cómo se evaluará. En este caso tenemos cómo se evaluará. Y aquí dice, la valoración de tu actividad se realiza con base en la siguiente rúbrica. Y cuando ustedes pasan el cursor encima de rúbrica, entonces se puede como tal abrir la rúbrica. La rúbrica va a contener criterios de desempeño. Por ejemplo, cognitivo, actitudinal, comunicativo, pensamiento crítico y el último rubro es el de plagio. Recuerden que aquí nos van a colocar en un nivel de desempeño. Experto, capacitado, aceptable, aprendiz, requiere apoyo o no evaluable. Una vez como tal que podemos llevar a cabo esto, entonces ya podemos ir viendo qué es lo que vamos a entregar. Recuerden que tanto sus calificaciones como sus retroalimentaciones están basadas en esta rúbrica. ¿Qué significa? Que si ustedes, por ejemplo, elaboran un documento que sí contiene título, sí contiene autor, sí tiene fecha de publicación, sí tiene tipo de texto, sus características, las ideas principales, las razones por las que les interesó, 3 o más estrategias y 2 o más conocimientos, entonces sí se les puede colocar dentro del nivel experto. En cambio, si únicamente colocan título, autor, fecha de publicación, tipo de texto, características del texto, ideas principales, pero no incluyen las razones por las cuales les interesó el texto que seleccionaron, entonces no se va a poder como tal eh, colocarles en un nivel más avanzado, aunque hayan colocado todos estos pasos anteriores. ¿Ok? Entonces tienen que ir fijándose en cuál es el criterio en el que se les va a colocar y también el nivel actitudinal, dependiendo del porcentaje que cubrieron de la actividad. Por ejemplo, aquí incluso tiene entrega una actividad diferente de la solicitada o no cumple con los criterios mínimos para ser evaluada. Eso también hay que checarlo. Dentro del comunicativo viene, por ejemplo, la cuestión de cómo es que estamos comunicando a través del lenguaje escrito lo que nos está solicitando la actividad. Y vamos a tener también el pensamiento crítico. Si estamos utilizando estrategias de estudio, si seleccionamos también estrategias de lectura que son diferentes, sí también podemos explicar cuáles son las razones por las cuales ustedes pudieron seleccionar un texto. Pero si no, entonces se puede colocar en el último nivel, que sería este del final que dice no evaluable porque no se cumplen con los criterios mínimos.
Y finalmente tenemos este último rubro que es el de plagio. Recuerden que incluso colocar una imagen en su portada que no sea de ustedes y que sea de internet va a tener un nivel de plagio. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Si ustedes dicen, ay, es que me encontré esta imagen de un perrito en internet y se me hace que estaría muy bonita para agregar a mi portada. ¿Se puede? Sí se puede, pero hay que agregarle su referencia. De lo contrario, entonces estarían en nivel 1 del plagio parcial. Porque aquí dice, entrega una actividad en la que se integra contenido de su autoría, pero presenta entre el 1% y el 20% de algún tipo de plagio parcial. Da crédito a la mayoría de las fuentes de las que retoma información, pero incluye un mínimo de elementos: texto, imágenes, audio, video, entre otros, a los que no les brinda el crédito correspondiente. Entonces, es ahí donde se les podría ubicar, que espero que no, se les podría ubicar en un nivel en cuanto a cometer el plagio, porque esto resta puntos. Aquí ya no se asignan puntos. Es más, aquí ustedes ven, si ya todos tuvieron experto, por ejemplo, si aquí dentro de el cognitivo tuvieron experto, si dentro de lo que es ay, perdón, se está moviendo mucho. Si dentro de lo que es el actitudinal tuvieron experto, en el comunicativo experto, en pensamiento crítico experto y en plagio experto, entonces si tuvieran una imagen a la cual no le dieron crédito, entonces se les descontarían 10 puntos, es decir, se quedarían con 90. En cambio, si ustedes incluyen una imagen y le brindan el crédito correspondiente, se quedan con sus 100. Así que el plagio va a estar quitando puntos y también se comunicarían con ustedes sus tutores o tutora, mejor dicho, para poder comunicarles qué es lo que procede con su actividad. ¿Voy siendo clara? ¿Alguna duda para las que están dentro de la sesión? No, ninguna. No, Miss, ninguna. Gracias. Ok, entonces, esto es respecto a la actividad integradora 3. Por otro lado, tenemos la actividad integradora 4. De igual manera, les resumo. Vamos a ver aquí lo que es como tal un resumen. En la anterior tuvieron la opción de elegir entre un esquema o un resumen, pero para esta actividad es forzosamente un resumen, ¿ok? En la actividad anterior no grabaron nada, únicamente escribieron o están escribiendo, y en esta actividad sí van a grabar, ya sea audio o video, pero se va a grabar. ¿Cuál es el propósito? El propósito que cada uno y una de ustedes es que pueda identificar una lectura que sea de su agrado, con el objetivo de que redacten un resumen sobre ella. Y van a invitar a otras personas a leerlo. Principalmente es a mí porque soy quien realiza su actividad, pero pueden compartirla con otra persona para que la revise. Para elaborar esta actividad vamos a identificar ideas principales, ideas secundarias, una lectura de nuestro interés. Vamos a emitir o escribir un resumen, usar una herramienta para grabar video o audio, exponer de manera oral y organizar nuestros tiempos para realizar la actividad. ¿Qué sigue? Tenemos aquí, ¿qué entregaré? Vamos como tal primero a ver lo que contiene nuestro documento. Nuestro documento como tal. A ver, permítanme un momento porque aquí se abrió otra ventana que no era. Ok, aquí sí es. Voy a compartirles la ventana que contiene la actividad integradora, repito, para que aquellos y aquellas que estén viendo esta grabación puedan como tal tener un recordatorio más de elaborar su actividad de manera correcta. Este es el documento que ustedes tienen que descargar y contiene aquí en primer lugar nombre y autor del texto elegido. Vamos a colocar la razón por la cual prefirieron ese texto. Vamos a realizar una investigación en fuentes confiables a través de un medio como el Internet, el académico, económico, familiar, político, bélico y cultural del autor del texto que seleccionamos.
vamos a colocar aquí en descripción. Recuerden que si van a copiar y pegar, tiene que ser una cita, ya sea corta o larga, debe tener sus características y por supuesto lo que son las referencias, porque si no, entonces se cuenta como plagio. Y también recuerden que vamos a responder estas preguntas. Primero es, ¿cuál es la idea principal? 2, ¿cuáles son las ideas secundarias? Y 3, escribe las palabras clave. Eso es como tal lo que vamos a elaborar. Y después vamos a colocar cuál es como tal la intención del texto, es decir, ¿para qué consideran ustedes que el autor o la autora llevó a cabo dicho texto? Y finalmente vamos a elaborar un resumen. Les repito, aquí ya no tenemos opción de si queremos elaborar un esquema o un resumen, porque se tiene que elaborar sí o sí un resumen. ¿Cómo lo vamos a elaborar? Vamos a escribir un resumen de una cuartilla en la cual tiene, recuerden, una estructura, es decir, vamos a tener primero la introducción, después el cuerpo y vamos a tener el cierre. Y después de haber escrito como tal nuestro resumen, vamos a pasar a lo que es nuestro resumen, pero oral, ya no va a ser escrito, es oral. Puede ser un video o puede ser un audio, tiene que durar de 2 a 3 minutos. Recuerden por ahí medirse bien para que no se les vaya a pasar o que graben en cambio nada más 1 minuto en lugar de 2. Debe contener una introducción, una exposición del resumen y una conclusión. Y finalmente, cuando hayamos terminado de grabarlo, vamos a subirlo a un espacio como Drive y vamos a compartir la liga o el enlace que nos mande para que podamos escuchar o ver el video. Y listo, habremos terminado. Si ustedes utilizaron nuevamente citas, aquí podemos colocar las referencias. Y aquí las colocamos. Y aquí las colocamos, ¿vale? Así que es así como vamos a elaborar esa actividad. ¿Alguna duda? No, ninguna. No, Miss, ninguna, gracias. Gracias. Ok, ahora les voy a compartir los 2 cuestionarios que vamos a elaborar durante esta semana. Denme un momentito. Ok, me indican cuando puedan verla, por favor. Sí, ya se ve, Miss. Gracias. Ok. La primera actividad formativa es la actividad formativa número 3, que se titula La escritura. Esta actividad tiene como propósito que cada uno y una de ustedes pueda reconocer cuáles son los elementos que deben considerar al escribir un texto. Tienen 3 intentos permitidos. La calificación que se asienta es la más alta. Es decir, si ustedes hacen el cuestionario las 3 veces, la calificación que se va a asentar y se va a quedar es como tal la más alta, ¿ok? No la más baja, la más alta. Recuerden que también se tiene que guardar su cuestionario y por otro lado se tiene que enviar. No solamente basta con guardarlo porque en ocasiones eso no permite que sea recibido. Por otro lado, tenemos la actividad formativa número 4, que es leer para comprender. Una forma de valorar el aprendizaje de una lectura es a partir de preguntas. En esta actividad podrán ustedes En esta actividad podrán ustedes poner en práctica sus habilidades para la lectura de comprensión. También tienen 3 intentos permitidos y la calificación que se va a sentar es la más alta que obtengan. Y listo, lo que nos quedaría pendiente para que ustedes puedan participar, que están súper invitadas a participar, es el foro Aprendiendo. Ahí se les colocó como tal cuáles son las participaciones que pueden llevar a cabo. Y bueno, para que se den por ahí una vuelta, puedan visitar el foro Aprendiendo y que puedan agregar sus participaciones. Ok, ¿alguna duda hasta este momento? ¿Algo que agregar? ¿Alguna pregunta?
Bueno, ok, hoy ya es viernes, entonces para aquellos y aquellas que requieran de alguna extensión para la segunda semana o las actividades de la segunda semana, tendrían que como tal enviarlas antes del miércoles, que sería miércoles 25. Antes del miércoles 24 a las 11:59. De lo contrario, no podría otorgarles como tal una extensión de tiempo, así que les sugiero chequen ese dato para que puedan solicitarla. También deben tener un justificante para que se pueda solicitar, o más bien para que se pueda otorgar. Recuerden revisar la rúbrica de sus actividades, porque dentro de ellas, como les mencioné, tiene que ver con es qué se incluye en cada una de las actividades y qué nos va a agregar o nos va a quitar en cuanto a la puntuación. Entonces, es para que podamos tenerlo súper en cuenta. ¿Alguna duda, algún comentario, algo que agregar? No, Miss, muchas gracias. Nada, gracias. Mayra, ¿había quedado pendiente tu pregunta o ya quedó resuelta? No, ya quedó resuelta, gracias. Y Ok. ahora sí que estoy un poco indispuesta y a lo mejor por eso no me está escuchando bien, pero aquí tenemos un poco de gripa y es lo que me está costando expresarme. Gracias. Ok. No te preocupes, espero que te mejores y toma jugo de naranja. Bueno, cuídense mucho. Espero que tengan un buen fin de semana, que te mejores, Mayra, que sus familias, sus seres queridos tengan bienestar y también ustedes. Y si queda alguna duda pendiente, especialmente para los que estén viendo la grabación, recuerden que está mi correo y también pueden mandarme algún mensaje a través de la plataforma para que pueda resolver sus dudas. Recuerden que el tiempo máximo para contestar es de 24 horas hábiles y de evaluación de sus actividades máximo 72 horas hábiles, es decir, sábado y domingo no son como tal días hábiles. Recuerden que si ustedes envían una actividad en sábado o domingo, podría ser evaluada máximo hasta el día miércoles. Y en caso de que haya algún problema para evaluarla, no es que la vaya a dejar en cero, sino más bien que les informo qué es lo que pasa con su actividad para que se envíe nuevamente o se vea algún tipo de solución para que la podamos tener presente y que se pueda volver a evaluar. Así que por ahí quedo yo al pendiente. Y bueno, Laura, Mayra, muchas gracias, perdón, por haber ingresado y por sus participaciones dentro de este espacio. Tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo miércoles en el primer espacio abierto de la tercera semana. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, Miss, igual. Buen fin de semana. Que Dios la Gracias. bendiga. Gracias igualmente. Bye.